Sección novena. El primer anuncio y algunas realidades de especial atención pastoral en la actualidad. Mujeres, familias y jóvenes. Felices los que son capaces de ensuciarse las manos para que otros vivan en paz. Los que se esfuerzan por no sembrar división. Papa Francisco. Punto 1. La mujer en el discernimiento, en las decisiones, en las gestiones, en los servicios y en los ministerios eclesiales. Consideraremos ahora algunas problemáticas eclesiales de la actualidad que inciden en nuestro modo de ser iglesia y en nuestras prácticas del primer anuncio. El lugar de la mujer en la iglesia y en nuestras comunidades, su rol y su misión, las nuevas configuraciones sociales de familias que están dentro de nuestras comunidades y su vínculo con la escuela creyente y, por último, la presencia de las diversas culturas juveniles. Ciertamente estas problemáticas no agotan en absoluto el debate doctrinal y el posicionamiento pastoral de la Iglesia. Hay muchas otras que luego mencionaremos sin profundizarlas. Solamente nos detendremos en estas tres en razón de ser consideradas interlocutores especiales y privilegiados en su vínculo explícito con el primer anuncio. Empezando por el lugar que tiene la mujer en la Iglesia, recordemos que el mensaje final del Concilio Vaticano II a las mujeres, 8 de diciembre de 1965, afirma que ha llegado la hora en que la vocación de la mujer llegue a su plenitud. La mujer ha adquirido en el mundo una influencia, un peso y un poder jamás alcanzado hasta ahora. Los cambios sociales, culturales, en la familia, en la sociedad y en el mundo del trabajo y eclesiales plantean constantemente el rol de la mujer y la naturaleza singular del genio femenino, tal como expresaba el Papa San Juan Pablo II. Estas transformaciones tienen sus consecuencias en el modo de pensar y de actuar e inciden en la vida de los creyentes, planteando la problemática de la cuestión femenina. Desde siempre la Iglesia se autodefine femeninamente, virgen, esposa y madre. Existen importantes documentos eclesiales que plantean el lugar de la mujer en la Iglesia. Esto no se trata de una cuestión democrática ni meramente feminista dentro de la comunidad creyente. La verdadera participación de las mujeres en la Iglesia se fundamenta en la fe. Quien recibe el bautismo, sea mujer o varón, se convierte en miembro pleno de la Iglesia y participa de la vocación a la santidad y de la misión eclesial. Lumen Gentium 32. Ya que las mujeres constituyen en igualdad de condiciones y dignidad con relación al varón, el pueblo de Dios. Santo Domingo 18. Por lo cual deben ser aceptadas y valoradas en la comunidad eclesial y en la sociedad, no sólo por lo que ellas hacen, sino sobre todo por lo que ellas son. Existe una igualdad bautismal en todos los miembros eclesiales. El Papa Francisco sostiene que el papel de la mujer en la Iglesia no es feminismo, es un derecho de bautizada con los carismas y los dones que el Espíritu ha dado. Por otro lado, las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres plantean en la Iglesia profundas preguntas que se pueden eludir superficialmente. Evangelii Gaudium 104. Para encontrar respuestas a las diversas problemáticas, se deben buscar fundamentos de naturaleza filosófica,
antropológica, cultural, histórica, sociológica, psicológica y jurídica, además de argumentos desde la fe, la tradición eclesial y la teología. El Papa Francisco sostiene la necesidad pastoral de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Evangelii Gaudium 103, incorporando a la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la Iglesia. Evangelii Gaudium 104. Él mismo lo ha hecho en el proceso de reforma de la curia romana. El artículo 2 de los estatutos del nuevo dicasterio para los laicos, familia y vida contempla la posibilidad de que sea un laico y por lo tanto también una mujer quien asuma el papel de secretario del prefecto y de los 3 subsecretarios del Pontificio Consejo. Además, el Papa expresó su deseo de mayor presencia femenina en la Secretaría del Pontificio Consejo de Justicia y Paz o en el Dicasterio para los Inmigrantes. Incluso desea la presencia de mujeres en los consejos episcopales, en las universidades pontificias y en los tribunales eclesiásticos. También constituyó una comisión de estudio sobre el diaconado femenino. Ya hay espacios donde la presencia de la mujer y su plena participación desde la igualdad bautismal es parte integral de la pastoral. Son las mujeres quienes más participan en las celebraciones litúrgicas, en la catequesis, en las diversas áreas de la pastoral, educación, catequesis, familia, juventud, pastoral social, pastoral de la salud, etc. Son las que más se acercan al sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación y las más disponibles para muchas iniciativas parroquiales, solidarias y misioneras. El primer anuncio siempre estuvo ligado históricamente a las mujeres, tanto en la familia como en la actividad pastoral. Los mismos apóstoles de Jesús lo recibieron de las mujeres. San Mateo 28, 7, 8, Marcos 16, del 6 al 7, Lucas 24, del 4 al 9, Juan 20, del 17 al 18. A partir de entonces, el Evangelio está unido de una manera particular a las mujeres. La transmisión de la vida y la comunicación de la fe siempre han estado ligadas a ellas. La mujer tiene un lugar insustituible en el hogar, en la educación de los hijos y en la transmisión de la fe. En su aporte a la vida consagrada y a la vida religiosa, sin excluir además su participación activa en la construcción de la sociedad. Documento de Aparecida 456. En nuestros contextos culturales, especialmente en América Latina, es necesario superar la mentalidad machista y desarrollar la identidad femenina en reciprocidad y complementariedad con la identidad del varón. Aparecida 457. Solo así la promoción de la mujer será un auténtico signo de los tiempos. Documento de Puebla 849. El lenguaje empleado en muchos documentos de la Iglesia al referirse al ser humano es hombre. En el documento de Aparecida se emplea hombres y mujeres o varón y mujeres. También tenemos que trascender prejuicios y prácticas impregnadas de machismo, clericalismo, subordinación y desigualdad. Algunos consideran que la problemática de la mujer dentro de la Iglesia es un debate acerca del poder. Se necesita una profunda conversión pastoral también en este punto. Si la mujer no se incorpora a los procesos de discernimiento, toma de decisiones, gestiones, planificaciones, ejecuciones y evaluaciones de los procesos que se dan dentro de las estructuras eclesiales, poco se puede adelantar. Hay que garantizar la efectiva presencia de la mujer en los ministerios
que en la Iglesia son confiados a los laicos, así como también en las instancias de planificación y decisión pastoral, valorando su aporte. Documento de Aparecida 458C, ya que urge que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, familiar, cultural, social y económica, creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión. Aparecida 454. Incluso hay que incorporar más presencia femenina en la formación espiritual, intelectual y pastoral de los futuros sacerdotes y discernir nuevos ministerios laicales y pastorales asumidos también por mujeres. Las demandas actuales requieren la gestión de las mujeres como verdaderas discípulas misioneras, ya que hay un ministerio esencial y espiritual que la mujer lleva en sus entrañas. Es por eso que la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares. Por ejemplo, la atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Evangelii Gaudium 103. Por lo mismo, se trata de estudiar criterios y modalidades nuevos para que las mujeres no se sientan huéspedes, sino plenamente partícipes en los varios ámbitos de la vida social y eclesial. La Iglesia es mujer, es la Iglesia, no el Iglesia. Este es un desafío que ya no se puede postergar. Hay que ofrecer espacios a las mujeres en la vida de la Iglesia, teniendo en cuenta las sensibilidades culturales y sociales. Es de desear una presencia femenina más amplia e influyente en las comunidades para que podamos ver a muchas mujeres partícipes en las responsabilidades pastorales, en el acompañamiento de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica. Sección 9.2. Un solo no que abre muchos otros sí. El Papa Francisco ha afirmado que una iglesia sin mujeres es como el colegio apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad, sino que es más fuerte. Creo que no hemos hecho todavía una profunda teología de la mujer. Debemos pensar en la mujer desde una perspectiva de opciones arriesgadas. No se puede limitar al hecho de que hagan de monaguillo o sea la presidenta de Cáritas o la catequista. Se tiene que indagar más profundamente, incluso más a nivel místico. En relación con la ordenación de mujeres, la Iglesia ha hablado y dice no. Lo ha dicho Juan Pablo II con una declaración definitiva. Aquella puerta está cerrada, aunque sobre esto quiero decir algo. María es más importante que los apóstoles, que los obispos, que los diáconos y que los presbíteros. Esto es lo que debemos tratar de explicar mejor. Falta una explicación teológica de esto. El Papa San Juan Pablo II ciertamente argumentó desde la práctica de Jesús y de la tradición de la Iglesia, descartando toda posibilidad de aceptación del sacerdocio femenino en la Iglesia católica. Con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia,
en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, confrontar Lucas 22:32, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. San Juan Pablo II, Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, del 22 de mayo de 1994. El sacerdocio reservado a los varones se desnaturaliza en su servicio si se identifica la potestad del sacramento del orden con el mero poder. Evangelii Gaudium 104. El sacerdocio ministerial es un don y un servicio al pueblo de Dios. Es también una carga y una cruz. No puede asociarse sin más al poder, ni siquiera al poder pastoral. Tampoco es un privilegio ni la prerrogativa de una élite. Los más grandes en el reino de los cielos no serán necesariamente los ministros ordenados, sino los santos. La Virgen María no fue revestida por Dios de ningún carácter sacerdotal y, sin embargo, después de Jesús, es la más grande y la primera en todo. Jesús no le confirió a su madre el ministerio sacerdotal. Sin embargo, nadie merece mayor reconocimiento que ella. Esto demuestra que el impedimento del sacerdocio ministerial en nada afecta la capacidad de la mujer de realizarse plenamente en la Iglesia e incluso de influir decisivamente en su vida y en la historia, como lo han hecho notables santas a lo largo del tiempo. Lo central del debate no es que las mujeres puedan acceder al ministerio sacerdotal o a otros ministerios, sino que empecemos todos a resignificar los ministerios que existen y de crear los que son ahora necesarios. No se trata que las mujeres ocupen el lugar de los varones o de que luchen contra ellos, sino de revitalizar la Iglesia con sus ministerios y de ocupar los espacios vacíos que deja la ausencia de la Iglesia en algunos ámbitos de la sociedad y de la cultura. En la comunión eclesial no se deben generar competencias, sino comunión en la reciprocidad y en la complementación. Algunos piensan que reclamar la posibilidad del sacerdocio femenino es defender la plena igualdad de los derechos de la mujer. Sin embargo, la plena igualdad no está en tener el mismo rol, la misma función y la misma responsabilidad que el varón. La misma dignidad está basada en el reconocimiento de la singularidad de cada uno y de lo que a cada uno le compete ser y hacer. La base de la igualdad de los derechos se sustenta en la singularidad de cada uno. No hay que pensar el derecho propio en función del otro, su rol, su función y su responsabilidad, sino desde la propia singularidad. Ciertamente en muchos lugares hay mujeres, laicas, consagradas y religiosas, que realizan muchas de las tareas pastorales que hacen los varones y los sacerdotes, compartiendo el mismo celo apostólico, anunciador y misionero. Santa Teresa del Niño Jesús, 1873-1897, monja francesa carmelita descalza, doctora de la Iglesia y patrona universal de las misiones, afirmaba: siento en mí otras vocaciones, la vocación de sacerdote, de apóstol, de doctor y de mártir. A pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar como los profetas y los doctores. Deseo ser misionero y mártir y como un apóstol anunciar al mismo tiempo el Evangelio en todo el mundo. Abrí un día las cartas de San Pablo a fin de buscar en ellas una respuesta. Mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios.
Leí que no todos pueden ser apóstoles, profetas y doctores, que la Iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no podría ser al mismo tiempo mano. Sin desanimarme seguí leyendo y esta frase me reconfortó. Busquen con ardor los dones más perfectos. Voy a mostrarles un camino más excelente. El apóstol explicaba cómo todos los dones, aun los más perfectos, nada son sin el amor. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que sólo el amor era el que ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia. Si el amor llegara a apagarse, los apóstoles no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí entonces que el amor encerraba todas las vocaciones. Tomado de Historia de un alma, manuscrito B, capítulo 9. Tendríamos que recordar más seguido que todos, por el bautismo, varones y mujeres, poseemos la virtud teologal de la caridad y el sacerdocio común de los fieles. Si los viviéramos en plenitud, quizás las cosas, pastoralmente hablando, serían distintas. No es menor el lugar que ocupan las mujeres en sus diversos roles en la transmisión del primer anuncio. Hoy se constata la interrupción familiar y generacional de la transmisión vivencial de la fe. En esta comunicación, especialmente las mujeres, las madres, las abuelas, las maestras y las catequistas tienen un papel relevante. El Papa Francisco ilustra este punto con una anécdota personal. La fe se transmite en un seno materno, el seno de la Iglesia, porque la Iglesia es madre. La maternidad de la Iglesia se prolonga en la maternidad de la madre o de la abuela. Conocí en Albania a una monja que durante la dictadura estuvo en la cárcel. De vez en cuando los guardias la dejaban salir un poco y ella paseaba mucho a lo largo del río, tanto que la dejaban ir pensando ¿qué va a hacer esta pobrecilla? En cambio, ella era lista y las mujeres, sabiendo cuando salía, les llevaban a sus hijos y los bautizaba escondidas con el agua del río. Un bonito ejemplo. Y yo me pregunto, ¿las madres y las abuelas son como esas dos mujeres de las que habla el apóstol San Pablo, tu abuela Loide y tu madre Eunice, segunda a Timoteo 1:5, que te transmitieron la fe? Me causa tristeza cuando veo niños que no saben hacer la señal de la cruz y hacen un garabato porque les falta la madre y la abuela que se lo enseñe. ¿Cuántas veces pienso en las cosas que se enseñan en la preparación al matrimonio? A la novia que será madre se le enseña que debe transmitir la fe. Pidamos al Señor que nos enseñe como testigos y predicadores y también a las mujeres como madres a transmitir la fe. Homilía del Papa Francisco en Santa Marta el 26 de enero del 2018.